Como en cada entrevista, estoy feliz y agradecida con mi entrevistado y con la gente que colabora para que Practi Milonguero sea posible. Pero hoy especialmente me siento muy agradecida y siento que soy una privilegiada porque mi entrevistado es un señor que nació en el año 1920, perdón, y que se conserva, el modo en que se conserva y la memoria que también mantiene son admirables. Así que muy bienvenido, Roberto Segarra. Gracias. No, al contrario. Roberto, es la primera vez que tengo un entrevistado contemporáneo de grandes artistas de tango. Y digamos, hay tanta experiencia y una vida que habrá sido muy parecida a la de estos artistas, digamos, en aquel momento. ¿Cómo se vivía? ¿En la juventud cómo vivía el tango? No era como es ahora, que por todos los barrios hay salones y se baila todos los días. Antes no, antes los días de semana era para trabajar, salvo los bailes nocturnos, milongas, que había muy esporádicas y en el centro de la ciudad, confiterías, boat, cabaret. Eso sí esos funcionaban durante la semana todos los días. Todos los días, claro. Pero... Y había otra milonga, como ser yo conocí las más famosas, que eran el Palermo Palace, que quedaba en la calle Godoy Cruz y Santa Fe, y la Enramada, que estaba en Santa Fe, más o menos al 4.300, más o menos, 4.400 de la calle Santa Fe. Los dos tuvieron que hacer, cuando vino esa invasión de gente del interior a vivir acá, tuvieron que hacer un baile aparte de folclore. Esto es con Perón, en la época de Perón. Sí, eso fue con Perón, claro. Porque la gente que venía del interior estaba acostumbrada a bailar folclore, no sabía nada de tango. Entonces le habían hecho un baile aparte de folclore, que había conjuntos folclóricos de música, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Algunos días ofrecían bailes de tango y otros de folclore? No, todos los días era. Todos los días folclore y tango. El tango a lo mejor era la planta baja y el folclore era el primer piso. Tenían distintos... También me comentó, y a propósito, tenemos una fotografía de una orquesta. Por familiaridad con un cuñado mío, yo tuve intervención en tocar las maracas en una jazz. Pero una jazz de bajo nivel, que era la que se usaba, porque era la época del tango. Por ejemplo, los que podían estaban D'Arienzo, Di Sarli, Tanturi, las orquestas grandes, ¿no es cierto? Sí. Todos contrataban las orquestas. Y el que no, contrataba las orquestas chicas. Algunos club contrataban también una jazz grande, la Santa Paula, Barry Moral, y todas esas orquestas, Dondini, sus estudiantes de Hollywood. Había un montón de orquestas de categoría también de jazz, y que tenían lugar, por ejemplo, porque cuanto mejor eran las orquestas, más gente llevaba. Claro. Entonces tenía que tener lugar. Y eso pasaba, por ejemplo, en los clubes grandes, en Racing, en Independiente, en River, todos esos lugares que tenían mucho lugar para meter la gente. Entonces podían contratar dos orquestas de categoría. Y el que no, contrataba una típica, que era lo que reinaba en el momento del 40, y una jazz cual es un queque.
La gente muy poca importancia le daba a la jazz. ¿Cómo se llamaba la orquesta suya? La orquesta se llamaba Phoenix Melody Jazz. ¿Cómo funcionaba una orquesta? Una vez que se constituía, había un representante, ¿cómo conseguían los trabajos? Era así el asunto. Un club contrataba una orquesta de cartel, que era el tiempo del 40, ¿no? Una orquesta grande y una jazz chica. Entonces el representante que había alquilado las orquestas, por ahí nos llamaba a nosotros o llamaba a otra orquesta, depende, no sé. Pero él los reunía a todos en un lugar, porque él no quería correr riesgo de que faltara un músico. Claro, no iban llegando individualmente. Claro, entonces él mandaba un micro ahí al lugar ese, subíamos todo, lo de la típica y lo de la jazz, sí, sin que faltara nadie. Y ahí confraternizábamos todo con los músicos. A veces yo lo oí cantar a Castillo, canzoneta italiana, ahí adentro del micro, que era una cosa de loco. Se quedaba así, porque hubo muchos cantores que habían estudiado para clásico, no para cantar en tango, pero no había trabajo en el Colón. Entonces se pusieron a cantar tango. Mauré también. Mauré era un tipo que había estudiado para barítono o para tenor, qué sé yo. Podestá mismo, otro cantor que estudió lírico, pero tuvieron que ir a cantar tango. ¿De qué otro artista tiene recuerdos así de haber compartido ese ómnibus que lo llevaba a tocar? Con Verón que yo hice el servicio militar casi, no lo hice entero porque me dieron la baja, pero él junto con Verón. Él estuve con Verón, yo en la misma compañía, claro, en el 2 de Infantería, 6ª compañía, ahí en Palermo. Y después Verón, como siguió la amistad, cuando Miguel Caló estrenó la milonga esa Sabachi. Sí. ¿La conocés, la milonga esa Sabachi? Sí. Milonga, candombe negro, sí. Tal que, bueno, lo ejecutaron en una sala así como esta, en la radio. Te digo que los espacios cuando tocaban orquesta eran todos con una acústica bárbara, ¿no? Bueno, salió la cosa de loco, como salió ese candombe como estreno. Acá tenemos la fotografía que igual después la vamos a ver en detalle, y usted me estaba mencionando cada uno de los integrantes de la orquesta, porque acá están las dos, la de jazz, están los músicos de la orquesta de jazz y la típica. Sí. Y esos muchachos, yo me imagino en aquella época, hoy por ejemplo que la juventud está muy cercana al rock y que los chicos tratan de formar bandas y que tocan. Sí, otra cosa es. Claro. En aquel momento estaba dentro de los jóvenes la idea de tener su orquesta. Bueno, los que tocaban instrumentos era por poder adquisitivo, ¿no es cierto? Porque necesitaban vivir y como habían estudiado a tocar un instrumento, se empleaban en una orquesta y de acuerdo a la categoría, eso era lo que cobraban, ¿no? El precio. Claro, o sea, ahí en la orquesta eran músicos que tocaban el bandoneón, una noche, 30 pesos a lo mejor. ¿Y 30 pesos en aquel momento? ¿Qué se podía hacer con 30 pesos? 30 pesos y se pagaba un alquiler. Aunque yo tocaba en la orquesta, a mí a veces me daban 5 pesos, que era una fortuna para mí, porque... Claro. Pero era más el honor de estar tocando en una orquesta. Seguro. Porque la gente me consideraba un elemento más de la orquesta. No que era porque tocaba la maraca, era un músico yo. Claro. Las chicas se venían todas al humo. Sí, después cuando veamos la foto van a entender mejor. Hubo una que hasta le tuve que firmar en el forro tenía un traje sastre, yo me acuerdo. Habíamos tocado
habíamos ido a tocar a Hurlingham con Canaro. Ese día estuvimos con la orquesta de Canaro. Y yo cuando subí me tocaba tocar la maraca, porque yo cuando tocaba en una rumba, un bolero o un corrido, Sí. que entonces pedían maraca, que la música pedía maraca, yo subía al escenario, pero si no me la pasaba bailando. No tenía, sí, La iba a pasaba decir- muy bien. Y claro, es que iba a decir, si yo no iba como empleado, iba como a tapar un hueco, ¿va? ¿No? Alguien tenía que tocar la maraca. Entonces, si la tocaba un músico de la orquesta, tenía que dejar de tocar su instrumento. Claro. Entonces yo tocaba la maraca y un día toqué el contrabajo. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Resulta que ahí en la calle Bonplan y Córdoba, que ahora hay una institución de la municipalidad, hay una oficina de la municipalidad. Sí. Había un club que se llamaba Biblioteca Sarmiento, se llamaba el club ese. Y tuvimos que ir a tocar con Biaggi, con la orquesta, acompañar a la orquesta de Biaggi. Sí. Entonces lo de la biblioteca, ahí le pidieron al director de la jazz que si podía poner un músico más. Sí. Y el director se le prendió la lamparita, se dio y dice, ¿te animás a tocar el contrabajo? Y yo, claro, digo, ¿por qué no? Le digo, Pero ya sabía. no sabía nada, yo, cómo? pero yo tenía oído. Te cuento que cuando estrenaba tengo mucho oído para la música, cuando estrenaba una pieza, el director me preguntaba a mí, porque como yo estaba en el salón, Sí. mientras ellos tocaban, yo estaba en el salón, bailando a lo mejor o no, pero escuchaba la música. Y Me preguntaba- preguntaba si había salido bien, si había alguna falla, todo. Y yo le decía lo que pasaba, ¿no? Bueno, así que el Pero director de la siempre me orquesta- preguntaba a mí. Se ve que Sí, tenía buen él oído. apreciaba que yo tenía oído. Entonces le digo, no, venme a tocar. Pero el instrumento dice, no, y vas a tener que tocar el contrabajo del contrabajista de Biaggi. Yo no tenía instrumento. Y el contrabajista no dijo nada. Yo lo toqué, pero mi cuñado me dijo, dice, si vos agarrás, bajás y subís la mano así, como si supieras, y una cuerda sola, dice, una cuerda sola. Y no mames. Pero realmente lo hizo sonar porque Yo también toqué toda la tarde, con la música de jazz, con el contrabajo. Roberto, también aquí no quiero perderme ninguna anécdota posible. Y en alguna charla me dijo, en estas presentaciones que tenía con su orquesta, acompañando a grandes orquestas de tango, en alguna oportunidad le tocó estar en el Deportivo Barracas cuando se presentaba Tanturi. Claro, estaba Tanturi, pero el cuento que yo no sé si era Deportivo Barraca o Barraca Central, yo no me puedo acordar muy bien de todo. Pero siempre era en la calle de Desastre, en la avenida de Desastre, ahí estaba. Era Barracas. La zona era Barracas. Y ahí hubo un conato así de pelea, porque el público pidió la jazz y Castillo salió a cantar el tango que sabe los pitucos, la vida, su suceda, que sabe lo que es tango, que sabe qué tocar. Entonces todos se quisieron subir al mismo escenario para pegarle a la orquesta. O sea, estaba tocando Tanturi y el público estaba Sí. enojado con la orquesta y pedía la orquesta de jazz. No era todo el público, era una barrita que solía, a veces solía haber barritas así en los clubes que seguían a las orquestas, porque, qué sé yo, estaban en contra. Me gustó cuando me lo contó, Sí. cómo lo invitaba a Castillo como... Y yo cantaba así, que son los que tú miraba. También por esa facilidad de haber tocado en la jazz y tener presentaciones con grandes orquestas, en algún momento se presentaron donde se presentaba Carlos Di Sarli y estando Rufino como cantante.
Sí, dos veces. Una vez con el Club de Desastre, que le increpó porque había bajado la voz en el tango ese de Vito Dumas. Y el chico se insolentó, porque Lizardi le tiró la bronca y él le contestó mal, porque andaba mal, la tirantez. Y una vez en Villamano tenía, no sé, ahora, tenía un altillo. Cuando Villamano era 3 piezas corridas que tiraron la medianera, tenía un balcón que la gente se paraba de la calle para ver el baile. Le habían hecho un altillo donde actuaban las orquestas. Y un día estábamos nosotros con la orquesta de Lizardi ahí, y yo te digo que estaba al lado de Lizardi. Estaba firmando autógrafo y una chica le fueron a pedir la lapicera, porque Rufino le dijo a una, dice, no tengo ni lápiz ni lapicera, porque quería que le firmaran. Entonces, como la chica vio que Lizardi estaba firmando, le fue a pedir la lapicera. Y Lizardi le preguntó para quién, para Rufino, pero no, para ese no. Roberto, anteriormente te mencionó Pipo, donde actualmente está Pipo. Claro, ahí había una academia de baile que se llamaba pero no era academia como es ahora, que hay un par de bailarines que enseñan a bailar a la gente. Ahí era una serie de empleadas, bailarinas, que eran empleadas por la compañía, y ahí o del predio que regenteaba alguna compañía, y ellas bailaban con los hombres que iban ahí, pero con una banda una banda de 10 centavos, que era una ficha. Ahí se sacaba, por ejemplo, con un peso por lo general, se sacaban 10 fichas, y cada ficha era una pieza de un tango que bailaba uno, o la milonga, de acuerdo a lo que querían, porque podía permanecer en el lugar previo, sentado alrededor de una mesa, tomando algo si quería tomar, ¿no? Y esperando la oportunidad para sacar a una de las empleadas que eran eximias bailarinas y que colaboraban para que el hombre bailara, y si no sabía, lo ayudaba o le enseñaba cómo tenía que hacer. Me decía también que en los bailes había veedores. ¿Qué es lo que estos veedores tenían que controlar? El buen funcionamiento de los bailarines. Que no bailaran para cualquier lado, ¿no? Que siguieran el orden de la pista. Siguieran la ronda, no que se cruzaran, ni que estuvieran haciendo payasadas, como algunos que empezaban a bailar, ¿no? Se hacían los loquitos, gente que a veces estaba un poco borracha porque venían del buffet ya medio entonados, ¿viste? Entonces estaban controlando eso, porque antes no es como ahora te llevan por delante y perdone, al rato te llevó por delante la misma, perdone, y siempre perdone. Antes no, perdone era la primera vez, la segunda ya te miraban como diciendo, más que perdone, que tengo una piña. Donde se trenzaban dos, se trenzaban todos, porque era así, era como en la película, ¿viste? Roberto, durante su juventud hubieron algunas cuestiones muy destacadas en el tango, y yo quisiera saber si tiene algún recuerdo de ellas. Unos son los bailes de carnaval, Sí. El otro es la censura y la radio.
¿Cómo influían? De esas tres cosas, los bailes de carnaval, la censura Sí. y la radio, relacionadas con el tango. ¿Qué recuerdos tiene de estas tres cosas? Y bueno, los bailes, había club que nada más en carnaval hacían baile, Exclusivamente eran bailes de carnaval. nada más que en carnaval, comunicaciones y todos los clubes grandes de fútbol hacían San Lorenzo, Independiente, Racing, River, hacían bailes de carnaval, nada más. ¿Le gustaban los bailes de carnaval o prefería más los bailes que solía ir? No, bailes de carnaval, eran familiares, depende de cómo fuera, porque a veces iban disfrazados, uno no se quería disfrazar, quería disfrazar, todas esas cosas, ¿me entiendes? Era más milonguero Lo que... tomaba como cualquier otro baile, yo lo tomaba, no era distinto porque no iba la gente que era costumbre del baile. Claro, Era gente era otro que público. lo tomaba como una fiesta, entonces iba a bailar, pero no era gente adicta Sí. al baile. ¿Qué recuerdo tiene de cómo la censura afectó al tango? No tengo recuerdo. ¿No? Lo único que me acuerdo es que querían, que la censura era para las calles. En algunos tangos también no querían que salieran a publicidad, ¿no? Tangos que hablaban mal. La radio fue muy importante, las audiciones que había, el productor Ahí iban gente con vales para entrar, porque o lo conseguían a lo mejor por comprar los toros, que los toros eran sí, el fijador. fijadores de la cabeza. Hubo varias orquestas, aparte de Andy, que fue una de las que más. A veces había cola en la calle, esperando. Para la radio. Claro, porque a lo mejor entraban por 10, 15 minutos un sector, entraba otro parto de gente, hasta que llenaba la butaca podía ser 15, 20 a lo mejor. Roberto, si tuviese que definir al tango con una palabra, ¿cuál sería? Una palabra para definir el tango. Mi amor. Muchas gracias.
saxo tenor Costa se llamaba. Trompeta González. Piano García. Maraquero Bravo por el maraquero. Segarra. Saxo bajo Fernández. Acordeón a piano Marracini. Y batería Sisto. Su cuñado. S-I-X-T-O, Sisto. Los demás son de típica. De la típica. Y aunque sea sin los apellidos, ¿cuáles eran los violines? Y este Marracini también se llamaba. Y este se llamaba Iglesias. ¿Y ellos qué tocaban? Este era el contrabajo. Esta Iglesia era violín. Y los demás no me acuerdo muy bien el nombre. Bueno, los nombres... De estos dos y este no me acuerdo muy bien. ¿Y qué instrumentos tocaban? ¿Qué instrumentos tocaban? Estos dos tocaban bandoneón. Y este violín, estos dos violines. Este contrabajo y este es el piano que tocaba en la típica y en la jazz. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la muestra para que vean que no estuvimos engañándolos. El documento de identidad de Roberto. ¿Permiso, Roberto? Bueno, que ya lo habrán tomado en un primer plano, ¿no? Del otro lado tiene información que... Ese documento. Eso es el documento nacional de identidad. Muchísimas gracias.